Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos una vez más de estar con ustedes. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedirle dirección. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras no sean mías, sino sean palabras tuyas que fluyan a través de tu siervo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Amén, amén. Hoy tenemos una predicación muy importante. Hoy vamos a hablar de Dios. Qué raro, ¿verdad? Muchas veces decimos, vamos a hablar de Dios, pero muchas veces la gente ni siquiera conoce a Dios. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? Que a mí me tomó muchos años conocer quién realmente era Dios, cuando yo fui sellado por el Espíritu Santo y fui aprendiendo. Y fui a mi primer seminario, a mi segundo seminario. Aún no entraba yo a la universidad teológica, y todavía no sabía exactamente quién era Dios. Porque Dios es un Dios único, un solo Dios, un Dios que se revela. Y muchas veces me lo trataron de explicar de diferentes formas. Y yo vi a través de los años que muchas personas están muy confundidas y no conocen al verdadero Dios, o lo llaman diferente, o piensan diferente, o piensan en otra clase de Dios. Y es el mismo problema que se viene suscitando todos los años. Cuando Josué invadió la tierra prometida de Canaán o Filistea o Palestina, tenían a un Dios llamado Baal. Este Dios Baal era adorado por muchos pueblos, hasta incluso llegó a estar hasta Egipto, este Dios Baal, que era Dios de la agricultura, Dios de la fertilidad, Dios de los que ya no eran nómadas, que se establecían en un solo lugar. Pero aún los Baales, unos le llamaban Baal de la fertilidad, otros Baal de la agricultura. O sea, siempre ha habido ese problema que no saben exactamente el Dios. Estamos hablando de un Dios falso, pero vamos a hablar del Dios verdadero, que es muy importante. El versículo principal se encuentra en nuestra predicación en 1 Timoteo 3:16. Y es un versículo que quiero que usted se lo aprenda. Acuérdese, Juan 3:16, es muy fácil. Juan 3:16, 1 Timoteo 3:16, así se lo puede aprender. Y cuando usted ve algo en azul en nuestras pantallas, porque algo cambia, porque nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada. No usamos la Reina Valera 1960, usamos la 1602. Y dice la palabra de Dios así, y sin controversia. En algunas Biblias pusieron indiscutiblemente, no se puede discutir acerca de este tema. Grande es el misterio de la piedad. Entonces muchas veces simplemente leemos eso y no sabemos ni cómo se come. ¿Qué es misterio? ¿Qué es piedad? Bueno, los misterios son cosas que Dios no había revelado y reveló a su iglesia. Existen 7 misterios de la iglesia del apóstol Pablo y un misterio de Juan el apóstol, que es el misterio de Babilonia. Entonces, Dios reveló esos misterios únicamente a su iglesia. No los reveló ni al pueblo judío ni a otros, a la iglesia. Y el primer misterio de los misterios de Dios es que Jesús es Dios. El segundo misterio es que Cristo está dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, o Emmanuel está dentro de nosotros. El tercer misterio es el orden de Dios, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. El cuarto misterio, ¿verdad?, es el rapto. El quinto es el misterio de la iniquidad, que un día Satanás va a tratar de usurpar el lugar de Dios, ¿verdad? El sexto es la restauración de Israel, y el séptimo es el glorioso evangelio, y Juan tiene uno más que se le llama la gran ramera o Babilonia. Entonces, esos son los misterios. Entonces, este misterio de la piedad significa cercanía, total dependencia de Dios. Cuando usted vea piedad, eso significa. Porque muchas veces los hispanos tendemos a usar ese vocabulario mal. Le decimos a las personas, ten piedad de mí. Eso no va, porque no saben ni el significado que es piedad. Piedad significa cercanía y dependencia absoluta de Dios. Y la única forma que tú puedes tener una cercanía y una dependencia absoluta de Dios es que el Espíritu Santo te haya sellado, te haya poseído. De otra manera, no hay piedad.
A veces dices, tú ora por mí porque eres un hombre piadoso, porque tienes al Espíritu Santo. Está bien dicho. Dice, el misterio es que Dios fue manifestado en la carne. Dios fue manifestado en la carne. En muchas Biblias corruptas, por ejemplo, los testigos de Jehová han cambiado Dios con minúscula en ese versículo para que ellos enseñen mal a otras personas. Si un día llega un testigo de Jehová a su casa y toca la puerta y empieza a hablarle de Dios, que de Jesús, usted nada más dígale, tengo una pregunta para usted. ¿Jesús es Dios? Y si él te dice que no, entonces no estamos hablando del mismo Dios. Váyase de mi casa. Porque Jesús es Dios. Fue manifestado en la carne. Justificado en el Espíritu. ¿Verdad? También el Espíritu, cuando entra a nosotros, nosotros somos justificados. Eso se le llama imputación de justicia y o justificación. Dice, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios se manifiesta en todos sus hábitos en gloria. ¿Se fija? Entonces dice, visto por primera vez de los ángeles. En el Antiguo Testamento, Dios es espíritu. En el Antiguo Testamento, Dios es espíritu. ¿Verdad? Muchas veces estuvo incluso hasta en medio del campamento de los israelitas, en la presencia de la chaquía arriba del tabernáculo, pero es espíritu. Entonces, por millones y millones y millones y millones de años, Dios era espíritu. Entonces los ángeles nunca habían visto a Dios. Y de repente un día Dios se encarna en un pequeño bebé, en un pesebre. Entonces por primera vez los ángeles dicen, oh my God, Dios está dentro de un pequeño bebé. Oh, mi Dios, Dios está dentro de un pequeño bebé, el que creó los cielos y la tierra, el universo. Imagínense los ángeles el gusto que por primera vez en una eternidad vieron a Dios en una manera física. Dios es manifestado en la carne. Dice en Filipenses, ¿verdad? Que Él se despojó de su trono, se humilló y bajó y se hizo semejante a los hombres y obediente hasta morir en la cruz. Dice, grande es este misterio. Pero no hay otro misterio más grande en la Biblia. Que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Verdad? Porque vamos a ver que hay mucho problema. En esta predicación vamos a aprender quién es Dios. ¿Cómo se llama Dios? Porque hoy en día mucha gente ni siquiera sabe cómo se llama Dios, porque todo el mundo le dice que Yahweh, que Jehová, que son nombres de Dios utilizados en el Nuevo Testamento. Shalom, que Jehová Jireh, que Jehová Tezcaniu, que Jehová Nisan, que sí son nombres que usaron para atributar a Dios, ¿verdad? ¿Y qué significa exactamente el nombre de señores y Rey de Reyes? ¿A quién se le dio ese título de señores y Rey de Reyes? Únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es el creador de todas las cosas. Creer en Dios no te salva. Muchas personas piensan que el simple hecho que tú creas en Dios te va a salvar. Eso es mentira. Dice en Santiago que hasta los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. El creer en Dios nadie lo salva. Entonces, si tú le preguntas a una persona, ¿tú crees en Dios? Y te dice, sí creo, eso no lo va a salvar. Lo va a salvar el glorioso evangelio si cree lo que Jesús hizo en la cruz. Esa es la única manera. Dice, Dios es un ser supremo que siempre ha existido. Siempre. Quien creemos y adoramos, supremo creador de todas las cosas visibles e invisibles. Dios creó dos mundos. Y si usted no lo sabe, Dios creó dos mundos. Actualmente hay tres, pero pues no vamos a llegar a eso porque la Biblia no habla del tercero. Habla del mundo físico y del mundo espiritual. Es santo, perfecto. Como estaba diciendo el hermano esta mañana, Él es fiel. Quizás nosotros no seamos fieles, pero Él siempre permanece fiel. No importa, ¿verdad? Porque Él es fiel a todo lo que Él dice. Y todo el conocimiento tiene un cuerpo de
carne y huesos tangibles como el hombre. ¿Por qué? Porque se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se le da el título Hijo de Dios. Hijo de Dios no quiere decir que su papá es Dios. Hijo de Dios quiere decir que procede de Dios teológicamente. Por ejemplo, si usted tiene un hijo, ¿de dónde procedió su hijo? De usted. ¿Quién es Dios? Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, se ven claramente, siendo entendidas por las cosas que son hechas, a saber, su eterno poder y divinidad, para que nadie sea sin excusa. No hay excusa que tú no digas que no crees en Dios, que no existe un Dios, que las personas que dicen que yo soy ateo, que no creo que hay un Dios. Entonces, ¿cómo vas a creer que algo que no existe? Yo me pregunto. Es indiscutible. Cuando tú ves la creación, tú ves las estaciones del año, tú ves que este planeta es mejor que un reloj suizo. El universo, los animales, la fauna, el ecosistema. Dios es un Dios perfecto, no tiene excusa. Incluso el evangelio está estampado en las estrellas. Nadie pudiera haber hecho eso más que el mismo Dios. Dice Lucas 10:20, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, todo el poder, toda la gloria, todo el honor. ¿Por qué? Porque Jesús procede del Padre. Dios se puede separar. Nosotros no nos podemos separar, pero Dios sí se puede separar. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y a quién el Hijo le quisiere revelar. Y a quién el Hijo le quisiere revelar. Ponga mucha atención en esta cita. Por eso mucha gente no conoce quién es Dios. Porque solamente el único que te puede revelar quién es Dios es el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, como tú lo quieras llamar, es el mismo Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor únicamente va a revelar a aquellas personas que sean una gloriosa iglesia, que sean el cuerpo de Él. Por eso es el misterio de la piedad para la iglesia. Éxodo 4:11, el Señor le respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿Quién hizo al mundo o al sordo? Y aquel que ve al ciego, ¿no soy yo el Señor? Dice la Biblia, ¿no soy yo el Señor? ¿Va? Sabemos que en muchas Biblias modernas, en muchas Biblias desde 1900 para arriba, 1960, han cambiado esa palabra con Jehová, que eso lo hicieron en el año 300 después de Cristo. Pero la original, en la King James 1611, y los papiros originales tienen Señor. Cuando yo estaba en Nueva Jersey y hacíamos funerales con los judíos, yo tenía que entrar a las sinagogas y me tenían que poner un capi en la cabeza a fuerzas porque si no, no te dejaban entrar. Y yo escuchaba cuando leían las Sagradas Escrituras y los judíos leían las Sagradas Escrituras y nunca mencionaban Jehová. Cuando estaba las 4 letras de él que no tienen consonantes, ellos decían Elohim. Ellos decían, exaltaban su nombre con otras palabras, el Shaddai, pero nunca decían como nosotros decimos. Entonces, si usted le dice a un judío, el nombre de Dios es Jehová, pues se va a rascar la cabeza porque no está escrito en sus sagradas escrituras. ¿Y a quién Dios confió las escrituras? A los judíos. ¿Verdad? El Shema de Israel. El Shema de Israel se encuentra en Deuteronomio. ¿Qué es el Shema de Israel? La oración de todos los judíos cuando estos consumen sus alimentos, cuando ellos se paran en la mañana, ellos usan Deuteronomio 6:4, ¿va? ¿Quién es Dios? Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, ¿verdad? Y una vez vi un amigo mío que era misionero allá en África que estaba hablando con un judío y le estaba diciendo que
bueno, que nosotros creemos que nosotros tenemos 3 dioses, y el judío se quedó, hasta abrió los ojos, él dije, 3 dioses. Ya ni los que estaban en la tierra de Canaán que creían en Baal. ¿Cómo que 3 dioses? El Señor, nuestro Dios, es uno. ¿Cuántos son? Uno es. Dice Deuteronomio 6:5, es el Shema. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. ¿Amamos a Dios así? ¿Amamos a Dios con todo nuestro corazón? ¿O tenemos un corazón o una mente dividida para amar otras cosas y no amarlo a Él? Con todas nuestras fuerzas, le dedicamos las fuerzas a Él, porque las fuerzas pertenecen al Señor. ¿Sabía eso? Muchas veces, hay veces que no nos podemos ni parar del sillón, pero las fuerzas dependen de Dios. No depende de nuestra salud, de nuestra edad, no, las fuerzas dependen de Dios. Fíjese, Moisés tenía 120 años y dice que era vigoroso, porque las fuerzas dependen del Señor, ¿verdad? Entonces seguimos adelante, dice, oh Israel, el Señor uno es, ¿verdad? Entonces en Isaías 41:13, la revelación profética, dice, porque yo, el Señor, soy tu Dios y te hace de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayude, o yo te ayudaré, pusieron en algunas versiones. Es un solo Dios, no podemos hacer muchos dioses, ¿verdad? Dice la revelación profética en Apocalipsis 1:8, dice, yo soy el alfa y el omega. ¿De quién es la revelación en Apocalipsis? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién está hablando en Apocalipsis 1:8? Jesucristo. Dice, yo soy el alfa y el omega. ¿Qué quiere decir yo soy el alfa y el omega? Yo soy el A a la Z. Yo soy el principio y el fin. Dice el Señor, quién es, quién era y el que ha de venir. El que era en el Antiguo Testamento, el que vino y el que ha de venir. El que era en el Antiguo Testamento, el que vino y el que ha de venir. Yo soy el mismo, yo soy el Shaddai, dice, yo soy el Todopoderoso. Yo soy, no hay otro Todopoderoso sino yo, ¿va? Dice el Señor. Dice Revelación 1:18, y el que vivo y he sido muerto, he aquí, yo soy vivo por siempre jamás. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Entonces, si mi Señor Jesucristo tiene las llaves del infierno y la muerte, no tengo que preocuparme ni por la muerte ni por el infierno, porque Él es mi abogado, Él es mi redentor, Él es mi Señor, y Él me va a librar del aguijón de la muerte. Proverbios 8:35, porque el que me hallare, hallará vida. Ponga mucha atención en esta cita, es muy importante porque muchas veces no la entendemos. Porque muchos piensan que ya encontraron a Dios. Sabía que no se trata de que tú encuentres a Dios, sabía que Dios te encuentre a ti. Cuando tú creas, Él viene y te sella. Porque muchas veces nosotros tendemos a decirle a nuestros familiares, a nuestros amigos, ve a la iglesia, busca de Dios. Nunca lo vas a encontrar. La manera de que Él te encuentre es que tú creas al glorioso evangelio y Él te va a sellar y Él no se va a apartar de ti. El que me hallare hallará vida y alcanzará el favor del Señor. Israel, oye Israel, el Señor es uno. Entonces la iglesia no puede tener 3 dioses. Porque yo cuando empecé en los caminos de Dios, a mí me enseñaron que era Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos dioses son? 3. Nunca me dijeron Dios manifestado en el Antiguo Testamento, Dios manifestado en la carne y Dios manifestado en su espíritu. ¿Se fija? ¿Qué gran diferencia hay? Porque muchas veces las personas piensan que allá arriba son 3. Dice Isaías que el trono nada más es uno. ¿Cómo se van a sentar 3 en un mismo trono? Es imposible. Dios es solo uno. No hay 3 dioses. Y Él deja el consolador o el paracleto para que nosotros nos guíe, el Espíritu de vida, el Espíritu Santo.
Eso dijo Jesús, a ustedes les dejaré otro consolador, han traducido en muchas Biblias, pero realmente dice un paracleto. Un paracleto es un asistente legal. ¿Por qué un asistente legal? Porque nos dejó un testamento. Este es el testamento, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, para que tú leas un Antiguo y un Nuevo Testamento, tú tienes que tener a un asistente legal para que te ayude a leerlo, porque si no, no vas a entender ni papa. Entonces, eso de Santísima Trinidad, en el año 300, los católicos dijeron que había 3 dioses y 3 personas. No puede haber 3 personas, la persona del Padre, la persona del Hijo, el Espíritu Santo, porque las personas tienen diferentes modos de pensar, diferentes actitudes, diferentes emociones. Y no, Dios es un solo sentir. La persona del Espíritu Santo, ¿va? Muchas veces escuchamos eso. Realmente no es la persona. Tiene atributos de persona porque es Dios, pero no es una persona. Una persona tiene un cuerpo. Entonces, por eso los estadounidenses o los gringos o los americanos dicen the Holy Ghost, porque es un fantasma, es un espíritu. No dicen the Holy Person. ¿O ha escuchado eso a un americano? O un americano usted le diga the Holy Person. Te va a decir, ¿quién? Porque no existe, ¿verdad? Entonces 1 más 1 más 1 da 1. Esas son las matemáticas de Dios. Dios se puede manifestar en el Antiguo Testamento cuando encarnó con nuestro Señor Jesucristo y como espíritu, pero es el mismo Dios. Y Dios nos da una porción pequeñísima de su espíritu cuando nos sella con el Espíritu Santo. ¿Sabía eso? Es el mismo Dios. Es el mismo Jesucristo. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Eso significa cristiano. Muchas veces las personas no saben, no conocen qué significa cristiano. Yo he preguntado a muchas personas, ¿qué es cristiano? Y me dicen, no, que es seguidor de Cristo. No. Cristiano significa pequeño ungido, porque tenemos la unción del santo, porque Cristo significa unción. Entonces, cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, tenemos esa pequeña unción de Dios que nos hace propiedad de Él, nos sella. ¿Quién es Dios? En conclusión, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Señor? Señor, Antiguo Testamento. Jesús, que vino en carne. Y Cristo, el Espíritu Santo que nos deja. Porque Cristo significa unción. Entonces, Señor, Antiguo Testamento, Jesús, el Hijo que se encarnó, y Cristo, el Espíritu Santo. Ese es Dios. Dios no lo puedes dividir, Dios está completo. Entonces el tenatrón o el nombre de Dios lo hacían porque los judíos mismos no sabían el nombre de Dios. No lo mencionaban porque, ¿cómo te va a dar Dios un nombre que no tiene vocales? Porque tú no lo puedes pronunciar. Porque el nombre de Él no había sido revelado hasta en la cruz. Porque Él esperó a revelarse. Toda la Biblia apunta a que Él guardó su nombre hasta revelarlo en la cruz. Por eso en la Biblia dice que no hay otro nombre arriba en el cielo, debajo de la tierra o en la tierra, que el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fija? Nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre. Entonces, si hubiera otro nombre más poderoso, no dijera del cielo. ¿Se fija? Entonces, los nombres de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces nos enseñan eso en las iglesias y en los seminarios, que el Dios, el Shaddai, el Elohim, el Shammah, el Kadosh, pero muchas veces de esos nombres son escritos en las Sagradas Escrituras como nombres de Dios que son atributos de Él. Por ejemplo, cuando Abraham iba a sacrificar a su propio hijo y agarró el cuchillo, ya le iba a enterrar el cuchillo en el corazón a su hijo y el ángel lo frenó. Y él volteó y vio un cordero y dijo Elohim Jireh.
porque Él me proveyó. ¿Se fija? Entonces, está bien saber los nombres en el Antiguo Testamento, cómo se revela Dios, pero ya nosotros no estamos en el Nuevo Testamento y no podemos llamar a Dios con esos nombres cuando Él ya se reveló en la cruz. ¿De quién es? Él, ¿verdad? El Alfa, el Omega, el Todopoderoso, ¿verdad? Tiene muchos nombres Dios, ¿verdad? Y Jesucristo dice que yo soy el pan, yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Cuando vea usted cualquier cosa en la tierra, ahí está Dios porque todo le pertenece a Él. Cuando usted ve una silla, es de Dios. Por eso todo le pertenece a Él. Dice, todas las almas me pertenecen a mí, las buenas y malas. Todos, todos, todos. ¿Verdad? El tetragrama, ¿verdad? 4 letras usadas en las escrituras hebreas. Entonces ya en el año 300 les metieron vocales para que la gente los podría traducir, ¿verdad? Que las traducen en Yahweh, Jehová, Levi, Jehová, pero son compuestas con nombres consonantes. Cuando Jesús vino como el ángel del Señor al desierto. Si usted no sabe, si usted no ha leído Éxodo, Él vino y se reveló en una bola de fuego, en una zarza. El que se revela en una zarza no es Dios. El que se revela en una zarza, lea su Biblia, es el ángel del Señor, es Jesús. Y a Jesús le preguntan, ¿en qué nombre yo les diré? ¿Cuál es tu nombre? Y Jesús no dice, mi nombre es Yahweh, mi nombre es Jehová. No, dice, tú dile a los israelitas que yo soy el gran yo soy. Eso le dijo. Entonces, ¿por qué cambian los nombres? Y dijo Moisés a Dios, he aquí yo llego a los hijos de Israel y le dijo, Dios de vuestros padres me ha enviado. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Ahí no dice la Biblia que dice, mi nombre es Yahweh, mi nombre es Jehová. No, Jehová se inventó en el año 300. Cuando empezaron a publicar más Biblias, empezaron a poner el nombre de Jehová. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Verdad? Apareciendo el ángel del Señor, apareciéndose el ángel del Señor, ahí no dice el ángel de Jehová. En la Biblia original dice el ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? Jesucristo. Es una cristoforma que Él se revela en el Antiguo Testamento. Cristofonía se le llama teológicamente. En una llama de fuego en medio de una zarza y miró y vio la zarza que ardía y la zarza no se consumía. Entonces, ¿quién se reveló a Moisés en la zarza? Sino el ángel del Señor, y el ángel del Señor es Jesucristo. Porque ya tenemos una predicación de quién es el ángel del Señor y enseñamos bíblicamente quién es el ángel del Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No fue Moisés. Dice, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. ¿Por qué estaba pisando él tierra santa, Moisés? Porque la presencia de Dios estaba ahí, porque Dios estaba ahí como el ángel del Señor. Si tú vas ahorita a Israel, no es ninguna tierra santa, porque Dios no está ahí. Cuando en Zacarías dice que Él va a bajar y va a tocar sus pies en el monte de las olivas y se rompa en dos, entonces sí va a ser santa, hasta que Dios llegue ahí. Porque ¿qué hizo Moisés después de que el ángel del Señor se fue? ¿Anduvo descalzo 40 años? No va, porque andaba en la tierra santa. Se puso sus sandalias para atrás porque el ángel del Señor ya no estaba. Porque ya no era santa la tierra, porque lo que hace santo es la presencia de Dios ahí. Igualmente nosotros, cuando el Espíritu Santo nos sella, nos hace santos. Y todo lo que toquemos, todo lo que pisemos es santo. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso vive en cada uno de nosotros.
Cuando estudias angelología, así se le llama la materia en la universidad, el ángel del Señor es nuestro Señor Jesucristo y no es el Dios Padre. Isaías 42:8, yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no le daré mi gloria y ni alabanzas a esculturas. Ahí cambiaron muchas Biblias, yo Jehová, no dice yo Jehová, la original dice yo el Señor. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento? Señor, the Lord, dicen los americanos. Si tú vas a una iglesia tradicional americana que tenga las Sagradas Escrituras, la King James 1606, nadie dice Jehová. Dice the Lord, the Lord, the Lord, el Señor. Dice, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabía eso? ¿Sabía que no hay otro mediador más que nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabía que los demonios salen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabía que las oraciones llegan al cielo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Porque la Biblia lo establece así. ¿Por qué? Porque ese es el nombre correcto de Dios. Toda rodilla se doblará, dice Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramentos, ¿va? Por mí mismo hizo. ¿Por qué Dios hace juramentos por sí mismo? Porque no puede jurar por nadie más, porque no hay nadie más alto. De mi boca salió la palabra de justicia y no será revocada, a que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Lo mismo que dice en el Nuevo Testamento, que, ¿verdad? Porque está escrito en Romanos 14:11, yo vivo yo, dice el Señor, a mí se doblará toda rodilla y toda lengua y confesará a Dios. El mismo Dios revelado. Filipenses 2:10. ¿Cuál es el nombre de Dios? Para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Nuestro Señor Jesucristo, dice el contexto. A los que están en el cielo, en la tierra y debajo del cielo. Porque no hay otro nombre más grande. Arriba, abajo, en el espacio, donde usted lo quiera poner, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 9:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento. Dice esa cita. Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento para la gloria de Dios Padre. ¿Se fija? ¿Cómo vamos entendiendo las Sagradas Escrituras? El nombre de Dios es Señor Jesucristo. Señor Antiguo Testamento, Jesús cuando encarnó y Cristo, el Espíritu de Él, que estaba en el Antiguo Testamento y ahora Él nos dejó una parte a Él, ¿verdad? La Trinidad. Que se le llama Trinidad correctamente, que Dios se puede separar. Nosotros no nos podemos separar. Dios nos hizo a su semejanza, nos dio un cuerpo, un alma y un espíritu, y cuando las personas nacen, ese espíritu está muerto hasta que llegue Dios y te pueda hacer una nueva criatura. Pero nosotros no nos podemos separar. La única forma de nosotros de que nos podemos separar es cuando nosotros partamos de este mundo. Y ahí sí tu cuerpo se va a separar. Pero Dios te va a dar otro cuerpo. La revelación profética, ¿qué significa exactamente el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Nunca has visto eso? Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Jesús. Cristo Rey. ¿Quién es el Rey de Gloria? Dice el Salmo 24:8. El Señor, el fuerte, el valiente, el Señor poderoso en batalla. Un día dice que todo ojo lo verá cuando Él venga. En un corcel blanco y en el muslo del caballo, no en el muslo de Jesús, porque muchos han dicho que se puso un tatuaje. No, en el muslo del animal, en el muslo del caballo, tiene un nombre que dice Señor de Señor, Señor de Señores y Rey de Reyes. Revelación 19:16, y en su vestidura, en su muslo, tiene el nombre escrito de Rey de Reyes y Señor de Señores.
Tiene escrito. Revelación 19:16. ¿Verdad? Entonces Jesús no se tatuó, no piense que se tatuó como muchos dicen. Entonces dice el Salmo 24:10, ¿quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos es el Rey de la Gloria, Selah. En inglés dice the Lord of the Host. The host es un mayor que un ejército. The host quiere decir Jesús es el Señor de cualquier ejército en todo el universo. Más grande no hay que él. Eso es lo que le dijo David a Goliat. Dice, tú vienes conmigo con espada y con lanza y con Sancho Panza. Yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Porque traía su escudero. Muchos no saben. 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey eterno. ¿Quién es el Rey eterno? Inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea el honor y la gloria por siempre, jamás. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo de quién es el invisible? ¿Quién es el Rey eterno? Jesús. Rey de reyes, ¿verdad? ¿Por qué Rey de reyes? Porque no puede haber otro rey arriba de él. ¿Por qué Señor de señores? Porque no puede haber otro Señor mayor que él. ¿Se fijan? No puede haber. Dice Revelación, Apocalipsis 12:14 para entender esta revelación. Y fueron dadas a la mujer 2 alas grandes de águila para que la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar. ¿Va? Es una profecía para cuando Dios lidie con Jacobo en la tribulación, porque la mujer es Israel, donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro. ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu Señor? No puede haber dos reyes, no puede haber dos señores. En tu vida, ¿quién es tu rey? ¿O tú eres el rey en tu casa? Tú eres el rey en tu hogar. Tú eres el rey en tu trabajo. Tú no puedes tener dos reyes. O tienes a Jesús o no lo tienes, porque Dios no comparte su gloria. ¿Quién es tu Señor? Dice en Efesios 4:4, un Dios, un Señor, ¿verdad? Un Dios, un Señor, los 7 perfectos de Dios, la unidad del Espíritu. A todo el mundo le gusta un Dios, pero no le gusta el Señor porque no quieren obedecer al Señor lo que Él dice. Entonces ya entendemos este misterio muy importante, esta revelación de quién es realmente nuestro Dios. Sin controversia alguna, no hay discusión de quién es Dios. ¿Conoces el nombre de Dios? ¿Conoces quién es Dios? ¿Conoces cómo se manifiesta Dios? ¿O te han presentado un Dios falso? Porque hoy en día yo he escuchado a muchos que predican un Dios falso. Cuando íbamos a evangelizar allá en el Derby de Kentucky, había muchos grupos de odio y otros de amor. Dios no es ni de odio ni de amor, es Señor de señores. Muchos grupos de amor, que Dios te ama, que Dios te ama, que Dios te ama. La Biblia dice que Dios te ama únicamente si tú amas lo que Él hizo en la cruz. De otra manera no te ama. Porque Él aborrece el pecado porque es santo, santo, santo. Hay una solución, ¿verdad? Para que tú puedas conocer al verdadero Dios. Porque no es lo mismo que tú digas, yo conozco al presidente de los Estados Unidos, que es Joe Biden, a que tú lo conozcas realmente quién es. Que tú conozcas qué desayuna Joe Biden, qué clase de cereal le gusta, a qué hora se duerme Joe Biden. No, ¿verdad? Entonces no lo conocemos. Pensamos que lo conocemos. Así mucha gente superficialmente conoce a Dios. Y mucha gente tiene a Dios como llanta o goma de refacción en su carro. Cuando se pincha la llanta, cuando se poncha la llanta, se acuerdan de Dios porque tienen un problema. Dice Deuteronomio 4:29, mas si desde allí buscases al Señor tu Dios, lo hallarás.
¿Cómo podemos nosotros encontrar o Dios te encuentre a ti? Solamente si tú lo buscas de todo corazón, con todo tu ser, con toda tu mente o con toda tu alma. Por último, dice Efesios 6:10, ¿verdad? Pablo nos da las instrucciones finales, dice, fortalécete con el poder del Señor, porque no hay otro poder más grande que Dios. Es muy importante conocer al verdadero Dios. Los judíos no conocen al verdadero Dios, conocen al Dios del Antiguo Testamento, porque vino y lo rechazaron. Pero cuando Él se vuelva a revelar en el milenio, se van a dar cuenta que crucificaron al su mismo Dios y se van a arrepentir. Pero no nos podemos ir sin predicar el glorioso evangelio, el evangelio de gloria que se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. En las Escrituras dice que Él se puso en nuestro lugar en Romanos 3:25, ¿verdad? Y que tenemos que tener fe en la vida que Él derramó en su preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano, que si tú crees con todo tu ser, con todo tu corazón, como dice en Deuteronomio, habrá un poder especial que tú vas a identificarte y conocer al verdadero Dios en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.